Hola, vamos a compartir como cada jueves el devocional de hoy y comenzamos el capítulo 6 del Evangelio de Juan y vamos a ver los primeros 13 versículos, un pasaje muy conocido, la alimentación de los 5.000 y oramos. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña, que habla a nuestros corazones cada día. Queremos que hagas eso hoy y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos siempre saber del Señor y tenemos esta guía segura que es su palabra, que nos va a decir lo que necesitamos saber, lo que queremos saber, lo que nos gusta saber y lo que no nos gusta también. En este pasaje, que es, como les dije, la alimentación de los 5.000, es quizá el único milagro, aparte de la resurrección, que aparece en los cuatro evangelios. Y es un milagro que no es a una persona para sanar a un cojo, etcétera, sino que es un milagro que lo vio multitud de gente que nadie podía negarlo. Y es tan así que vemos en el contexto del pasaje cómo la multitud quería seguirlo justamente por estos milagros, por lo que recibían de él. Y leemos al principio del capítulo 6 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces vieron que había mucha sanidad y querían sanidad, por lo tanto seguían a Jesús. Eh, el pasaje, como muchas veces nosotros vemos el milagro del Señor de cómo multiplicar 5 panes y 2 peces de una manera impresionante para alimentar y que a toda esta gente y que más encima sobre. Pero a veces nos saltamos cosas que el Señor quiere que también veamos respecto de nosotros mismos, de nuestra propia fe, que podemos verla quizás reflejada en los discípulos, pero también en esta multitud. Y sabemos que el Señor tiene el poder, por este mismo pasaje, por ejemplo, de hacer como Él quiera de manera impresionante, mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. ¿Quién se iba a imaginar que podía hacerse algo así? Bueno, Dios puede. Y, y- y esta pregunta, en el fondo, esconde también nuestra falta de fe o nuestra falta de conocimiento del Señor. Pensamos que ante una situación dada que podamos estar viviendo, eh, el Señor a lo mejor no va a responder o no tiene que responder. O sea, si yo digo eso, decir, no, jamás yo pienso en los hechos, también lo mostramos. Ejemplo. Estamos ahora en invierno, hemos estado viviendo tiempos de mucha lluvia y, y uno empieza como a reclamar, ¿no? Si hasta cuándo va a seguir lloviendo. Después, ¿cuándo va a aparecer el sol? Aparece el sol y damos gracias que por fin terminó la lluvia, como que si esa lluvia Dios no tuviera control de eso ni no la estuviera enviando por algún propósito. Y de repente en este tiempo de sol vuelven a aparecer las lluvias. ¿Y qué decimos nosotros de eso? ¿Qué necesitamos? Menos lluvia, más sol. Y comenzamos a pensar en cómo el Señor puede ayudarnos en lo que nosotros necesitamos. Y caemos exactamente en el mismo pasaje. ¿Tenemos necesidades? Sí. ¿Cuántas? Uf, muchas, siempre. ¿El Señor sabe eso? Absolutamente. Y lo declara en sus escrituras, ¿no? Dice, pero en Mateo, en capítulo 6 va a decir, cuidado, no seas como los otros gentiles que buscan estas cosas. Y cuando se dice los otros gentiles, está hablando de los incrédulos. O sea, no nos comportemos como incrédulos buscando las cosas que da Dios en cuanto a lo que yo necesito, lo que yo quiero, y no a Dios que da las cosas, que es lo que está hablando el texto acá. Entonces, esta gente, esta multitud estaba siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque quería la bendición, las cosas, lo que nosotros vemos aquí en la tierra, las que nos satisfacen. Eh, y si no, ¿lo seguiríamos? Es la pregunta. Uno dice, bueno, ellos son incrédulos. ¿Y los discípulos? Cuando ven que solo hay pocos panes y peces, dicen, ¿cómo los vamos a alimentar? O sea, nunca creyeron en el poder del Señor, nunca pensaron cuál era el propósito del Señor en todo esto. Y a veces nosotros también estamos viendo lo poco que hay o lo que no hay, diciéndole al Señor, haz algo, pensando en el algo y no en el Señor. Y a veces el Señor en la escasez de cosas que nosotros podamos tener, o en el problema o la aflicción que nosotros estemos viviendo, está probando justamente nuestra fe. Y uno lee el pasaje y vemos como los discípulos dice, no le creyeron. A Felipe le pregunta y dice, para probarlo. Lo dice claramente. Y Felipe falla.
¿Y nosotros? Y es interesante verlo de esa manera para saber que realmente en nuestro corazón que hemos puesto en las manos del Señor y cuánto confiamos en el poder, en el amor y en la gracia del Señor, esa gracia que nos sustenta. Voy a seguir con el ejemplo del invierno, las lluvias y todo eso. Supongamos que son de tal magnitud, y en otras zonas de Chile ha pasado, en que tengamos que evacuar nuestras casas, salir, dejándolo todo, y a la vuelta no sabemos si va a estar. Entonces, ¿estamos dispuestos, si una autoridad, por un peligro inminente, nos hace salir de nuestras casas a hacerlo? Y ahora hagamos la pregunta espiritual. De todas las cosas que nos da el Señor, que son cosas, ¿cuántas estamos dispuestos a perder por causa del Señor, por seguirlo a Él, por esperar las cosas solo de Él? Y no es una pregunta de respuesta rápida, sino que requiere realmente reflexión en nuestros corazones para ver cuánta fe realmente estamos depositando en el Señor, cuánto le creo al Señor, cuánto confío en Él, cuánto de mi vida he rendido a Él. Es una linda reflexión. Dios te bendiga.